Continuamos con la serie de vídeos acerca de la creación de mundos para tus historias. Y hoy pues les voy a hablar de lo que yo considero que es el world building más difícil de todos. Les hablo del world building de ciencia ficción. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, si nosotros vamos a escribir, por ejemplo, vamos a escribir un thriller o paranormal, terror o fantasía, llega un momento en que nosotros siempre tomamos alguna referencia de algo que conocemos. Ya sea porque la historia es de fantasía medieval, steampunk, oscura, urbana, lo que sea. En la creación del mundo siempre tomamos cosas que ya conocemos, siempre tomamos referencias del mundo conocido. Pero en ciencia ficción es un trabajo totalmente distinto. Porque ¿cuáles son las referencias que se toman precisamente en la ciencia ficción? Pues más que todo son cuestiones culturales o sociales. Pero lo que es la creación del mundo como tal es algo totalmente, es un trabajo mucho más minucioso y mucho más complejo. Recuerden que la ciencia ficción es algo muy diferente a la magia. Puede que tengan algunos parecidos en cuanto a lo que es el despliegue o el desarrollo, pero son dos cosas muy distintas. La ciencia ficción es lo científico llevado a lo ficticio, como su mismo nombre lo indica. En cambio, la magia tiende a ser a veces cuestiones naturales de ciertos seres o incluso artísticas de los personajes. La ciencia ficción es, en pocas palabras, llevar los avances científicos y técnicos a un nivel totalmente inimaginable y fuera de nuestro alcance al día de hoy. Y por supuesto, todas las historias de ciencia ficción deben llevar ese tono de este tipo de ambiente, de la ciencia, de los avances tecnológicos y científicos llevados a lo inimaginable. Entonces, cuando hablamos de ciencia ficción, ¿qué es lo que nos imaginamos? Nos imaginamos todo ese tipo de cosas, seres y lugares que van más allá de nuestro entendimiento y que van más allá de cualquier tecnología que nosotros conozcamos hoy en día, de cualquier tecnología que esté a nuestro alcance. ¿Y qué es lo que despierta la mayor curiosidad en cualquier lector de ciencia ficción? Pues en este caso, esa tecnología que va más allá de nuestro planeta. Si bien yo sé que no toda historia de ciencia ficción tiene el componente interplanetario incluidas en ellas, pues es un componente que se usa mucho. Es muy regular, es muy general y por supuesto de eso es lo que vamos a tratar hoy, de lo que es el world building de ciencia ficción. En la literatura tenemos unos grandes expositores de este género, como bueno, a hoy en día que está muy de moda Frank Herbert con la adaptación cinematográfica de Dune. También tenemos a Asimov con Yo Robot y con La Fundación. Y por supuesto H.G. Wells con su mítica La Guerra de los Mundos. Y en el cine pues tenemos a las ya bien conocidas y los mayores expositores del género de ciencia ficción, que son Las Guerras de las Galaxias y Star Trek. May the Force be with you. Live long and prosper. Ahora, ¿qué es lo que cada uno de estos escritores y estas sagas cinematográficas los hace tan atrayentes? Pues que tienen un mundo o tienen un universo creado de tal manera que los hace que a cada lector se siente dentro de él. En realidad tienen vida. No es solo la historia de los personajes, sino también el universo que se desarrolla y se desenvuelve en toda la historia. Es un universo que va más allá de los personajes, que tiene vida propia. Por poner un ejemplo claro, en las Guerras de las Galaxias, hablo nada más que de la saga de las películas que fue donde nació las Guerras de las Galaxias, se nombran o se definen alrededor de 40 planetas, por poner un ejemplo. Yo sé que alguien en la caja de comentarios me va a poner exacta la cifra de cuántos planetas se nombran en las películas de las Guerras de la Galaxia. Pero fuera de las películas existen ríos y ríos de tinta, cientos de libros que expanden mucho más allá el universo de Star Wars, desde sus orígenes, desde los orígenes de las razas, hasta el final de la saga Skywalker. En las películas y en las series solamente conocemos una pequeña fracción de los mundos donde se desarrollan o donde se desenvuelven los personajes principales y algunos secundarios. Pero esta galaxia tiene tanta vida que se extiende mucho más allá de la saga Skywalker, porque existió y existía antes de que entraran los Skywalker en el mundo, en la historia, y va a seguir existiendo mucho después que culmine la estirpe de Anakin. ¿Por qué? Porque el mundo de Star Wars lo han creado y se ha ido expandiendo de tal manera que tiene vida propia. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a explicarles y voy a enseñarles cómo crear un mundo de ciencia ficción que tenga esa misma riqueza y esa misma vida y pueda tener una plenitud, una expansión totalmente infinita.
Entonces, lo primero que debemos hacer para establecer nuestro world building en un mundo o en una historia de ciencia ficción es lo básico: crear una línea de tiempo. Una línea temporal entre los comienzos de la era o comienzos de la historia del universo, de la galaxia, dependiendo de la historia que tú tengas ya predispuesta. Y por supuesto hasta el punto donde entran los personajes. Básicamente tienes que crear una especie de origen de tu universo. Es crear una precuela o una historia aparte antes de la historia que tú vas a escribir. Por supuesto, recuerda que, como ya lo he dicho en el video anterior, primero es la historia, luego es el mundo y luego son los personajes. Tú tienes que tener primero ya tu historia lista y esta precuela y este origen del universo, a pesar de que es una historia aparte de la historia que vas a escribir, tiene que estar ligada o tiene que estar, digamos que, subordinada a esta historia principal, que es tu historia. Muy bien, entonces para darle la riqueza y la fuerza que tú quieres, bueno, ya eso depende de tu capacidad creativa, de qué tanto tú le quieras meter a este mundo. Que tú crees esta historia de hace millones de años, una especie de Big Bang, una especie de origen que tiene que recorrer todos los miles de años hasta la creación o hasta donde empieza la historia que incluye a tus personajes. Es muy probable que, y de hecho te irás dando cuenta a medida que vayas escribiendo el libro, de que no es necesario que uses toda esta información que tú hayas creado. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que tú siempre vas a tener una herramienta a la mano donde se te pueden ir ocurriendo cosas, puedes ir añadiendo ciertos elementos que le dan mucho más riqueza a tu historia. Y por supuesto, todo este gran universo, a pesar de que no vas a usar toda la información que tú hayas escrito, la vas a usar en la historia. Este universo crea un espectacular marco donde tú vas a simplemente darle pinceladas con la historia, donde se desarrollarán tus personajes y donde vas a poder fluir todo el arco narrativo. Vamos a adentrarnos ahora en detalles un poquitico más complejos y más difíciles de configurar. Vámonos a ir de lo más grande, de lo más general a lo más específico. Una vez que ya hemos creado todo este universo de grandes planetas, galaxias o todo lo que tú quieras crear, nos vamos a ir a los aspectos más específicos de la historia, que es donde van a entrar tus personajes. Aquí es donde vamos a crear una especie de prehistoria de tu historia. Ya es en términos de tiempo, en la línea del tiempo, ya es algo mucho más cercano a lo que está sucediendo. Recuerden que toda base de cualquier arco narrativo es un conflicto. Y en ciencia ficción y en fantasía esto se ve mucho. No es un cliché, es simplemente parte de su estructura. Siempre hay algunos países en guerra, siempre hay algunas razas encontradas o son casas ancestrales que están desde hace miles de años en batallas y conflictos. ¿A qué se debe esto? Bueno, ahí es donde tú tienes que darle más riqueza a la historia de los personajes con una especie de prehistoria. Por ejemplo, si los personajes están en un lugar y llegan a un planeta donde hay una guerra, tiene que haber un porqué. A lo mejor el conflicto, a lo mejor ellos no tocan el conflicto de lleno, pero tú tienes, o deberías, incluir una especie de prehistoria, algo que le dé riqueza, algo que le dé fundamento, que si dos razas o dos casas ancestrales están desde hace miles de años encontradas, obviamente los personajes tu historia no va a transcurrir en cada de esos miles de años donde los personajes se van a desenvolver. Bueno, depende de tu historia. Pero si ellos ellos llegan en un punto específico de ese conflicto, entonces tú deberías crear una especie de prehistoria del por qué llegó ese conflicto. Le da mucho más riqueza, le da fluidez y le da credibilidad tanto al mundo como a la interacción de los personajes en la historia. Vamos con otro aspecto bastante complicado. Primero, las razas. Cuando nosotros hablamos de diferentes mundos, de diferentes planetas, es normal que las razas que los habitantes de estos planetas sean muy diferentes a los humanos. Puedes tomar a los humanos como referencia y ahí tú vas tomando similitudes y vas tomando diferencias. Por ejemplo, si vamos a desarrollar tu historia donde hay un planeta donde hay diferentes razas, pues tienes muchas cosas que justificar en ese mundo. Por ejemplo, la atmósfera para todo el mundo es la misma, cómo les afecta la gravedad, cuáles son sus técnicas de supervivencia, cómo hacen para subsistir en este planeta que en realidad tiene que tener cierta
característica homogénea en cuanto a lo que son sus cosas, digamos, básicas, como agua, vida, fauna, flora, ese tipo de cosas. Pero todas las diferentes razas que no son de ese planeta deben comportarse de una manera diferente. También estoy metiendo dentro de todo esto, por supuesto, los sistemas de gobierno, la economía, el comercio. Todo este tipo de cosas son importantes que tú tienes que justificar, porque cada raza debería moverse de una manera diferente, debería actuar y comportarse de una manera diferente. Y si tú estás usando un mundo donde hay diferentes razas, pues eso es muy importante. Cuando hablamos de un mundo donde sea una sola raza, pues no nos vamos a esforzar mucho, en el sentido de que tenemos una forma mucho más fácil. Simplemente creamos un solo sistema y pues toda la misma raza se maneja igual, entre comillas. Depende obviamente de la historia. Pero yéndonos a un lugar un poco más complejo, si son diferentes razas, pues estos son los pasos y las cosas importantes que tú tienes que tener en cuenta dentro del mundo. Puede que no lo vayas a usar, pero es importante que lo tengas como una herramienta a la hora de poder ir dándole riqueza a este mundo, y para que los personajes sepan dónde están y el lector entienda que este mundo va mucho más allá de los personajes y tengan vida propia, y ese mundo pueda existir sin necesidad de los personajes. Ahora, dentro de todo esto que hemos creado, viene el factor más importante de toda historia de ciencia ficción, y es la tecnología. Cómo estipules y cómo desarrolles la tecnología ya es cuestión de tu historia, eso depende de cómo tú lo quieras escribir. Pero lo que tienes que tener claro e importante es que la tecnología que tú vayas a usar en tu historia es una referencia, primero que nada es una referencia del mundo actual, llevado a un límite donde no existe de momento, no existe manera de que el humano llegue a ella. Y por supuesto que sea una tecnología que sea imposible para nosotros, pero sí para tu historia. La tecnología tiene que tener una coherencia y tiene que tener una lógica muy bien estructurada en tu libro. Tienes que saber cómo la vas a desarrollar y cómo la vas a justificar para que tenga credibilidad en tu historia. Aquí es donde entran las máquinas, los robots, la inteligencia artificial, las naves, las armas todas exóticas y un larguísimo etcétera de elementos tecnológicos que irán llenando tu historia hasta donde tú quieres que lleguen. Pero lo importante es que, por supuesto, tienen que tener la coherencia y la credibilidad necesaria y que no suene tan descabellado y tan increíble, incluso para tu historia. I can't believe. Es aquí donde puedes dejar volar tu imaginación haciendo lo que tú quieras, porque las posibilidades son ilimitadas. Sin embargo, a pesar de que es una de las cosas que yo siempre he dicho con respecto a la ciencia ficción y a la fantasía, a pesar de que tú puedes hacer en estos géneros, tú puedes hacer literalmente lo que te dé la gana, las probabilidades de que todo se vaya a pique son muy altas. ¿Por qué? Porque todos tienen que saberlo justificar. El lector de fantasía y de ciencia ficción es un lector muy exigente y es muy detallista. Entonces, la tecnología que tú vayas a usar, tienes que saberla justificar. ¿Por qué existe una cosa y por qué existe otra? Por ejemplo, en algún momento puede que exista una nave que vaya a través del espacio, pero por alguna razón, pues las armas no son de láser o no tienen la potencia suficiente. Tienes que saber crear un equilibrio entre qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con la tecnología. ¿Por qué? Porque, obvio, las posibilidades son ilimitadas, pero eso no significa que tú puedas hacer todo lo que tú quieras. Depende de la historia. Pero en un mundo donde se puede hacer todo lo que uno quiera, pues en realidad no tendría que haber conflicto, o no debería haber conflicto, o simplemente todo se debe haber acabado en una superguerra y no debería existir nadie. Lo dicho. Tu tecnología tiene que tener lógica y coherencia. Si no lo tiene, tu historia perderá credibilidad, perderá fuerza y el corazón, que es la tecnología en ciencia ficción de tu historia, va a dejar de latir muy rápido. Con estas bases primordiales puedas crear tu historia de ciencia ficción con la mayor credibilidad y la mayor riqueza posible.
Lo importante ahora es que tu historia tenga un arco narrativo que sea lo suficientemente atrayente y vas uniendo todos estos elementos para crear una historia poderosa para poder satisfacer a un grupo de lectores que es, de verdad, como ya lo he dicho, extremadamente exigente. Espero que este video te haya servido. El próximo video va a ser de mi género favorito, que es el género de fantasía. La creación del mundo de fantasía es algo espectacular. Bueno, ya hablaré de eso en el próximo video. Espero que este particularmente les haya servido, sobre todo a los escritores de ciencia ficción que tengan pensado crear un mundo. Es muy complejo, es algo de verdad bastante, digamos, difícil de llevar y difícil de desarrollar. Pero yo te aseguro que en lo que tú tengas un universo creado y tengas una galaxia creada y cuando empieces a escribir tu historia, todo va a ir muy bien y tú vas a tener una historia muy rica y que va a llenar las expectativas de tus lectores. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó mucho, por favor denle like, eso a mí me ayuda mucho. Si les gusta el video que acabo de subir y les gusta todo el contenido que yo les puedo ir subiendo, suscríbanse, que eso también me ayuda bastante. Y si consideran que esto le puede servir a alguien, compártanselo para que él pueda también disfrutar de este contenido. ¡Hasta pronto!